Hola amigos, quería hacerles ver un video que recién acabo de subir al Facebook, que habla acerca de un tema muy interesante y que es muy actual, algo sobre el cual estamos hablando constantemente, y es acerca de la evolución de la Torá, de las costumbres de la Torá, para mantener las cosas básicas siempre perfectas y siempre iguales. ¿Qué son las cosas básicas? Es la Torá escrita, los preceptos, las cosas que Dios nos ordenó, lo que nosotros tenemos que hacer, el objetivo de la creación, los 613 preceptos. Pero hay costumbres que van cambiando justamente para mantener y perpetuar todas esas cosas que tienen que ser inmutables.
Una de ellas es el estudio de la Torah por parte de las mujeres. En nuestras clases, en general, tenemos mayoría de mujeres, y es porque en la época del Mashiach, el Mashiach está a nivel de Nukwa, a nivel femenino, Malhut, se despierta, se revela la fuerza que tiene el lado femenino de la creación para elevarse y unirse junto con el lado masculino, así como está dicho que en el futuro por venir, que es ahora, la luna va a volver a resplandecer como antes de haber sido castigada y va a ser también como un sol. A veces es difícil entender cómo puede ser que Dios haya creado la noche y el día, y a la luna la haya puesto para reinar sobre la noche y al sol sobre el día, y que la luna haya estado al mismo nivel del sol, o sea que tenía luz propia, y le fue quitada y quedó en un estado pasivo porque ella dijo que quería toda la creación para ella, quería ella ser la reina, no compartirlo. Entonces, cuando alguien quiere ser el rey sin dejar que los demás también tengan su parte, entonces Akadosh Baruj Hu no solamente le quita eso que está pidiendo, sino que también le quita lo que ya le dio. Pero está dicho que en el futuro por venir, la luna va a volver a resplandecer. Y eso es un ejemplo de lo que dice Shlomo Amelech, y que también estamos estudiando eso en el Mamar Bati Legani, el Rebbe Rayat, que hoy a la noche vamos a tener otra clase sobre eso, que dice, citando a Shlomo Amelech, he visto una ventaja de la luz sobre la oscuridad como la luz de la banalidad o de la superficialidad sobre la inteligencia, sobre la sabiduría. Literalmente es de la inteligencia sobre la sabiduría, de la sabiduría sobre la inteligencia. Entonces, también literalmente dice, hay una luz, hay una superioridad de la luz que viene de la oscuridad como la inteligencia que viene de la sabiduría. Entonces esto tiene un significado también muy profundo, y es que hay una luz que proviene de la luz, que ilumina, pero hay una luz que está en la oscuridad, porque la oscuridad es el origen de la luz, allí donde no hay nada, donde está la esencia infinita de Dios que nosotros no lo vemos, por eso llamamos oscuridad. Pero en realidad, la oscuridad es la oscuridad previa a la creación de la luz, es la luz infinita, el Ora Ein Sof. Entonces, quiero mostrarles cómo el Rebbe Lubavitch sienta las bases para que esto se realice en la práctica y explica y justifica por qué esto sucede. A ver si ven los subtítulos. ¿Se ven los subtítulos? ¿Pueden leer lo que dice aquí? Muy bien. Vamos a poner del principio por si se escucha.
Asael, ¿qué significa que no miras? ¿No puedes ver los subtítulos? Ahora sí está parado, pero lo paré porque me dijiste que no mira, no miro. ¿Qué significa eso? ¿No estás viendo el video? ¿Y ahora? Bueno, entonces les voy a decir en resumen qué es lo que dice el Rebbe. Por más de 3 milenios, la práctica judía con respecto al estudio de la Torah era que la madre y la hija estaban seguras dentro de los límites del hogar, mientras que el padre y el hijo estudiaban las leyes y el Talmud en la yeshiva. Es una buena idea. Les voy a dar el enlace a ver si lo pueden abrir en otro lado. Pero de todas maneras no quiero que se vaya toda la clase en esto. Entonces les doy el enlace y en todo caso después ustedes lo miran por su cuenta, ¿ok? Bueno, les voy a pedir entonces a Jaime y Mari y a todos los que vengan después que vean el video por otro lado, pero acá está explicando la importancia que tiene el estudio de la Torah para las mujeres y cómo hay veces que las mujeres saben la halajá en la práctica mejor todavía que los hombres. El yiddish no se parece al alemán, sino que tiene palabras del alemán mezclado con palabras hebreas. Pero se llama Ashkenazí. Ashkenaz era uno de los descendientes de Noah, que vivió justamente en la zona de Europa donde hoy está Alemania. Por eso nos llaman los que vivimos en Europa, los descendientes de europeos o los que vivían en Europa y en la Europa oriental, Ashkenazim, era donde vivía Ashkenaz. Es como el ladino, que podríamos decir que se parece al español. No, el ladino es español mezclado con hebreo. Era el dialecto de los judíos en España y en toda la zona oriental del norte de África y sefaradí. Y el yiddish es de los ashkenazim. Entonces ese es un tema muy importante que estamos tocando últimamente. Y además hay otro video que quiero que también compartan después, de una locución del Rebbe también, que habla acerca de la importancia de los 7 preceptos para todas las naciones del mundo, para poder traer paz, y pregunta qué es más importante, si las cárceles o las escuelas. ¿Cómo se hace para resolver la contradicción que había en ese momento, por lo menos, no sé si ha cambiado en Estados Unidos,
donde el 25% de toda la población carcelaria de todo el mundo estaba en Estados Unidos. Yo pienso que está hablando de la población carcelaria legal, porque hay muchos países donde tienen muchos presos en forma ilegal. De todas maneras, queremos hablar hoy acerca de la Perashá Beshalach, y así comienza la Perashá, y vamos a hacer un hincapié en este tema que estamos hablando de la oscuridad en la luz, y también vamos a hablar un poco acerca de Kriyat Yam Suf. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que el jueves había que leer la Parashat Amán, que es también una de las porciones de la Perashá de esta semana, donde después de haber cruzado el mar y después de haber visto todos los milagros de la salida de Egipto, el pueblo de Israel empieza a protestar porque no tienen comida. Entonces, Akadosh Baruj Hu les envía el man del cielo, le envía slav, unos pájaros para que tengan carne y agua, y nada les iba a faltar. Pero es importante leer esta perashá una vez por semana o todos los días. Hay quien lee la Perashat Amán del maná todos los días para concientizarnos de que no hay que protestar por lo que nos falta o porque nosotros pensemos que no tenemos, porque Dios nos da todo lo que necesitamos para hacer el trabajo. A veces nos pide a nosotros que le pidamos a Él, pero no porque Él no lo sepa, sino para que nosotros sepamos que hay que pedirle a Dios y no a los seres humanos. Entonces comienza la perashá de esta semana diciendo: Vayehi beshalach paró et ha'am velo nacham Elokim derech eretz Filishtim ki karov ki amar Elokim pen yinachem ha'am birotam milchama beshabu mitzrayma. Dice, y fue cuando el faraón envió al pueblo, Dios no los dejó descansar, o sea, no los llevó por el camino más fácil, la tierra de los Filistim, lo que hoy es la parte sur de Israel, del lado del Mediterráneo, que es la forma más rápida de llegar desde Egipto, desde el valle del Nilo, ir por toda la costa del Mediterráneo, se llega enseguida a Israel. No los mandó por ahí, sino que los mandó por un lugar más lejano. ¿Por qué dice la Torá? Porque era muy rápido, muy cerca. Porque dijo Dios que el pueblo se iba a arrepentir cuando iba a tener que hacer la guerra, y entonces iban a querer volver a Egipto. Entonces dice Rashi ¿qué significa que estaba muy cerca? Cuando está muy cerca, entonces es muy fácil de volver por el mismo camino a Egipto. Y entonces hay muchas explicaciones acerca de esto. Y era que, como ustedes saben, hay un dicho que dice que la tierra de Israel se adquiere a través de sufrimientos. Entonces todo el proceso de llegar a la tierra de Israel, de conquistarla, era un trabajo muy difícil, salvo que se confíe en Akadosh Baruj Hu, porque cuando el pueblo de Israel no quería luchar y después al final quiso hacerlo, pero en un momento que no correspondía, Dios le dijo: ustedes solo miren y yo voy a luchar por ustedes. Entonces todo eso son cosas que tenemos que aprender, que por un lado Akadosh Baruj Hu nos manda a veces por caminos largos y sinuosos, pero es simplemente para fortalecernos
y para que no miremos atrás, para que sigamos adelante. Hoy estaba leyendo acerca del asesinato del fiscal Nisman en Argentina, y hay mucha gente que habló y dijo cosas muy sensatas acerca de esto. Entre ellos hay un filósofo que se llama Santiago Kovadlov. Santiago Kovadlov es un filósofo judío argentino de 72 años que es opositor al gobierno, pero no por ser opositor, sino porque él es de los que hablan en forma verdadera y dice todas las mentiras y toda la estafa, toda la corrupción que hay, son de los que delatan todo esto. Y entonces él decía que en relación a otro filósofo que fue su alumno y luego su amigo, es más joven que él, pero en este momento está de parte del gobierno, está de parte de aquellos que apoyan desde el punto de vista filosófico si se puede decir, la filosofía que puede tener esta gente para sostener lo que están haciendo. Y entonces decía cómo cambió esta persona, y no lo puede entender porque hace muchos años ellos viajaron juntos a Europa, fueron a España y llegaron a un pueblo cerca de Portugal, y allí entraron a una taberna a tomar y comer. Dijeron que tomaron vino verde, que todavía no sé, a lo mejor Jaime me puede decir lo que es el vino verde. Y cuando hablaron, este otro filósofo también es judío, y sucedió que el tabernero también era judío. Entonces habló con ellos y les contó que él era de los judíos Anusim, de los ocultos, que de todas maneras nunca perdieron la tradición y la creencia en el Dios único, en la Torá. Entonces los llevó abajo y les mostró en un lugar oculto donde había una puerta con una cruz. Los hizo entrar y cuando abrió la puerta, del otro lado había una estrella de David y adentro estaba una habitación con todas las cosas para hacer el culto de acuerdo con la Torá. Dice, cuando esta persona vio ahí abajo lo que se representaba y lo que significaba estar ahí adentro para poder servir a Dios, ahí en la profundidad de una cueva, salió desesperado llorando. Dice, entonces no puedo entender cómo puede ser que ahora apoyen esta gente un pacto con Irán y todas las cosas que están haciendo. Entonces, es una historia que ustedes ya conocen de una manera u de otra, pero que muestra la importancia que tiene seguir los pasos de la Torá de Israel y cómo hay veces hay que seguir por caminos difíciles y tomar decisiones difíciles para que la Torá siga existiendo. Entonces, por supuesto, esta gente tiene una recompensa enorme cuando venga el Mashiach. Ahora entendí, muy claro, es muy comprensible. Vino blanco. Muy bien. Ahora entendí. Entonces, a veces con un pequeño ejemplo se puede entender muy bien lo que significa el judaísmo,
la creencia del pueblo de Israel en el Dios único y lo que significa servir a Dios en toda circunstancia. Pero explica Hasidut justamente las tres primeras palabras de esta perashá, que parecería una paradoja. ¿Por qué? Porque dice Vayehi Beshalach Paró. El pueblo de Israel, después de haber estado 400 años, 210 años en Egipto, la mayoría de los cuales fue esclavizado, sufrió allí vamos a bajar el video. Sufrió el trabajo esclavo, sufrió la tortura, la muerte, el hambre. Y toda la esclavitud de Egipto, el exilio, que es el ejemplo de todos los exilios, en el lugar donde era la mayor oscuridad de todas, el lugar donde se produce el origen de toda corrupción, y cuyo rey era el faraón que era no solamente un idólatra, sino que él mismo se consideraba a sí mismo Dios. Era el epítome de la oscuridad. Y dice la Torá que el faraón envió al pueblo a servir a Dios. Él les dijo que salgan de Egipto. Está bien que después se arrepintió. Pero esta es una forma que trae la Torá de mostrar que en realidad también las clipot, la sitra ájara, la impureza, el lado oscuro de la santidad, también trabaja para Dios. Que también es una creación de Dios, así como el ocultamiento y la oscuridad es una creación de Dios, que tienen el mismo objetivo que la Kedushá. Lo único que actúa de la forma contraria, entonces nosotros tenemos que oponernos a ella. Pero así como en la redención de Egipto fue la misma oscuridad la que llevó al pueblo de Israel a salir, después de haber sido sometido y sojuzgado por Dios y por el pueblo de Israel por mano de Moshe, así también en la redención final, la misma oscuridad, la misma impureza, representada por los pueblos del mundo que asesinan y matan y corrompen, que mutilan, que idolatran, ellos mismos son los que al final nos van a decir que salgamos. Y nos están diciendo ahora mismo a nosotros, a todos los judíos, que salgamos de nuestro exilio interior. Porque el exilio interior es posiblemente más duro y más difícil que el exilio exterior que nos imponen los pueblos. Y cuando la persona sale del exilio interior, sale de sus propias limitaciones y se dedica a hacer lo que tiene que hacer, entonces, como está dicho, los mismos pueblos del mundo, aquellos que antes se oponían, lo ayudan, así como sucedió en la salida de Egipto, que el pueblo de Israel salió con grandes riquezas, con todas aquellas cosas que el oro y la plata y los bienes que le habían dado
sus vecinos en la plaga de la oscuridad. De esto hablamos también mucho en este 10 de Shvat, el aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, que fue el viernes pasado. Se recuerda el 10 y el 11 de Shvat. Porque también la salida de Egipto para ir a recibir la Torá y después heredar la tierra representa a la boda del pueblo de Israel con Akadosh Baruj Hu. Así como la novia tiene que crecer dentro de una casa, dentro de sus limitaciones, con tzniut, con modestia y preparándose para salir. Cuando sale del exilio, tiene que reunirse, tiene que estar bajo la jupá, que está representada por la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde el mismo monte representó una jupá, un palio nupcial, y después de allí se produce el contrato matrimonial, que es la entrega de la Torá y la vida juntos en común, en el propio hogar, en este caso, que es la tierra de Israel. Así también, el Yortzai, cuando uno se recuerda el aniversario de la salida del alma, es cuando el alma se reúne de nuevo con Dios en el cielo, como se reúne la novia con el novio. Entonces por eso en hebreo se llama Ilulá. Ilulá es una forma de elevación, de sublimar. Y en ese momento el Rebbe Rayat le dio su puesto, dejó su lugar y se invistió, se interincluyó dentro del alma y el cuerpo de su yerno, el Rebbe Menachem Mendel, que nosotros tanto queremos. El Rebbe Rayat explica en un versículo de la Perashá de esta semana una enseñanza que está basada en alguien que nosotros también conocemos, que es el Shla, un rabino y cabalista, Rabbi Horovitz, y es llamado Shla Kadosh, Shin Lamed Hei, porque son las iniciales del nombre de uno de sus obras, de uno de sus libros, que se llama Shnei Luchot Abrit, que es un comentario sobre la perashá de la semana. Shalom, shalom a todos los que van llegando. Acuérdense que ya comenzamos hace 40 minutos, ¿sí? El Shla Kadosh, en su comentario sobre la perashá de la semana, trae algo acerca de el cruce del mar. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel cruzó el mar? Después todas las mujeres salieron a cantar lo que se llama la canción del mar, Shirat Hayam. Una de las partes de Shirat Hayam, que es algo que también nosotros decimos en nuestra plegaria, es esto que les estoy poniendo aquí. Dice, ¿saben leerlo? Kelly, es el nombre de Dios.
Andreu Elokei Avi Rearo Mem Nehu. Dice, cuando cantaba las alabanzas a Dios por todo el milagro que hizo en la apertura del Mar Muerto, dice, este es mi Dios, Zekeli. Bienvenidos a todos los que van llegando. Como ustedes ven, estamos ampliando esta clase y la vamos a hacer cada vez más llegar a todas las personas que podamos. Dice, este es mi Dios y yo lo alabaré, el Dios de mi Padre y yo lo ensalzaré. El Ashla Kadosh se refiere a al término que se refiere al Dios de mi Padre. Dice, este es mi Dios. Y el Rebbe Rayat pregunta, nuevamente trayendo a Ashla Kadosh, dice, ¿cuándo es apropiado llamar a Dios mi Dios? Como dice aquí, este es mi Dios. El Rebbe Rayat dice que no es suficiente con solamente creer en Él, creer en que Él existe, porque solamente creer que Él existe no significa que este es mi Dios. No es suficientemente fuerte esto de simplemente creer en que Él existe como para hacer frente a los desafíos del mundo. No puedo confiar en la fe solamente en los tiempos de necesidad. La fe tiene que estar reservada por las cosas que están por encima del intelecto. Aquello que yo no puedo comprender, aquello que no puedo concebir, aquellas cosas que están por encima de mi capacidad de entender. Aquello que yo sí puedo entender, aquello que sí puedo captar, yo tengo que hacer el esfuerzo para hacerlo. Tengo que hacer el esfuerzo para, como se dice en Hasidut, internalizarlo. Que no quede por fuera, inquiete, sino que esté dentro de mi conciencia. Tengo que usar las enseñanzas de la Torá para poder entender algo acerca de mi relación con Dios. Tengo que entender, por ejemplo, cómo Dios no es solo el creador, que en algún momento en el pasado hizo todo y luego se fue, sino que Él está constantemente recreando el mundo de nuevo a cada instante. Como no hay ningún lugar que no esté ocupado por Él, que Él abarca todo lo que existe, tanto lo que yo veo como lo que yo no veo. Y a pesar de eso, para Él, toda la creación es como si fuera nada. Tengo que entender que Él es el rey, yo soy su súbdito, yo soy su servidor. Todas estas ideas están diseminadas en todos los libros, miles de libros que fueron escritos en el judaísmo durante todas las generaciones. Pero cuando yo tengo
cierta comprensión intelectual y conocimiento de mi relación con Dios, entonces ahí sí yo lo puedo llamar mi Dios. ¿Y eso en qué resulta? En las palabras que siguen del verso. Vean veu. O sea, yo lo alabaré, yo agradeceré a Dios. Porque si yo tengo fe en Él, pero no creo en todas estas cosas, que Él es todo, que Él es Rey, que Él hace todas las cosas, como decíamos antes respecto al man y al agua y a la carne, que tenemos que decirlo todos los días para reforzar nuestra fe en que todo viene de Dios. No solamente eso, sino que todo es Dios, y todo fue por mano de Dios, y será y es por mano de Dios. Entonces recién ahí yo tengo la capacidad de alabarlo. Y no sé si lo escribí en hebreo, sí. Acá están al revés estas letras, por eso no me funcionaba. Entonces, de Eli es que yo estoy declarando que este es mi Dios. Pero recién, cuando yo logré esa comprensión en mi conciencia, puedo llegar a esta tercera palabra que es Be'an Veu, que dice el Shleach Kadosh, en palabras del Rebbe Rayach, que es la conjugación de dos palabras. Si ustedes se fijan, aquí está escrito Ve Anveu, y las letras es la contracción de las palabras Ani, Ve, U, yo y él. Entonces, yo y él significa que una persona sabe a Dios, conoce a Dios. Entonces, se produce una conexión. Ani, Pu, la Vav, que conecta, significa que ese yo y ese él están conectados, estamos juntos, yo y Dios. Incluso en momentos de dificultades, de estrés, en momentos de oscuridad, esa relación se va a mantener firme. Ahora, esta es la situación ideal. En general, esto es, aquí llegan los justos, los beinonim. Para nosotros mantener esta situación constante es difícil, porque se llega a través del esfuerzo continuado, del estudio, del cumplimiento de las mitzvot, de estar consciente, como dice David Amelech, que siempre tengo a Dios frente de mí. Cuando una persona no hizo este esfuerzo por comprender su relación con el Todopoderoso, que no estudia Torah con regularidad, con la concentración que hace falta. ¿Qué sucede cuando la persona tiene simplemente la fe en Dios, porque es el Dios de sus padres, y entonces en forma automática pasa a ser su Dios? Es un Dios heredado, y cuando uno hereda algo a veces no lo siente como propio. Entonces así continúa el verso. El Dios de mi padre. Ze que libe anveu, Elokei avi aromemneu. Aromemneu viene de la palabra la arom, que es elevarse, lo elevaré, lo ensalzaré. Ensalzar significa elevar, llevarlo al romemut, a la parte excelsa.
También se podría decir exaltar. Pero acá en hebreo tiene un significado especial de poner a algo encima de un pedestal. O sea, poner a alguien que está por encima de nosotros, mostrando la distancia que existe con respecto a eso que nos está exaltando. Entonces, cuando Dios para mí es el Dios de mi Padre, y Él está por allí encima, alejado de nosotros, estoy muy lejos de Él, Él no es parte de mi ser interior. Y entonces, así continúa el verso del Shirat Hayam, que los invito a leerlo a todos ustedes, en la Perashá Beshalach, el canto del mar, después de la partición del mar, dice, Hashem Milchama, es el Dios de la guerra. Ish Milchama, Dios es un hombre de guerra. Y el Rebbe Menachem Bender hace una pregunta en la perashá de esta semana. ¿Por qué cuando los egipcios se acercaban Moshe Rabbeinu no le dice al pueblo judío que Dios va a luchar por ellos? Perdón, cuando los egipcios se acercan, Moshe le dice que Dios va a luchar por ellos, pero cuando son atacados por Amalek, en la parte en que le dice que Dios va a luchar por ellos y que ustedes tienen que mirar, como decíamos antes, en el capítulo 14, versículo 14. Luego, en el capítulo 17, versículo 9, cuando se relata la lucha contra Amalek, que Amalek viene a atacar al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto. Entonces ahí el pueblo de Israel tiene que luchar por sí mismo, no viene Dios a luchar por ellos. Y el Rebbe lo contesta esto de una manera muy hermosa, como él acostumbra a hacer, en relación a lo que habíamos estudiado antes. Los judíos no son combatientes por naturaleza, no son combatientes físicos, porque somos el pueblo del libro, somos la gente de la Torá. Los egipcios cuando venían solo querían llevarnos de vuelta a Egipto para ser sus esclavos, pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Y por eso entonces Dios luchó la batalla por nosotros sin que nosotros interviniéramos. Pero cuando los amalequitas nos atacaron, cuando el pueblo judío estaba en camino para recibir la Torá y asimilar la Torá, ese es un caso en que la relación del judío con la Torá está amenazada. A pesar de que la batalla también fue luchada y ganada por Dios, sin embargo, el pueblo de Israel ahí tuvo que intervenir y tuvo que poner toda su energía. Ahí se dejaron todas las consideraciones de lado, porque nada tiene que interponerse entre la relación del pueblo judío y la Torá. ¿Por qué? Porque eso, más que cualquier otra cosa, la Torá es la que nos salva la vida. Esa es la enseñanza que nos trae la Torá para esta semana, lo que nos trae el Hasidut. Después voy a ver si lo pongo en escrito y lo publicamos porque es algo muy importante. Y bueno, voy a despedirme por ahora.